como son funciones, cuando sean funciones, ya vimos que R5, R6 y R7 son funciones, entonces típicamente les ponemos un nombre como f, g, h, en este caso vamos a llamar square, que es el cuadrado, y típicamente uno escribe el cuadrado de a es igual a al cuadrado. En lugar de escribir las relaciones entre a y b tal que a al cuadrado es igual a b, uno dice que el que está relacionado con a es el señor a al cuadrado. Como es uno solo, entonces no hay problema de escribirlo así porque no hay ambigüedad en ese asunto. Entonces el número está relacionado, A está relacionado con su cuadrado. Otros ejemplos de funciones: la estatura de las personas en los naturales, la nota de los estudiantes en los reales positivos, el salario de las personas en los reales positivos. Todos esos son funciones porque están relacionados con uno solo. Bien, ahora vamos a meternos ya vimos la definición de función. Ahora vamos a trabajar es con con las propiedades de las funciones. Entonces, de nuevo, estas propiedades pueden ser propiedades de las relaciones, pero cuando las vemos sobre funciones, entonces, por ejemplo, vamos a decir la inyectividad o el ser uno a uno. Entonces, vamos a decir que en general, una función, estamos hablando de funciones, vean, es uno a uno, también se le dice inyectiva o uno a uno, si para todo elemento del dominio, dos diferentes A1 y A2, cuando f de A1 es igual a f de A2, es porque A1 es igual a 2. O de alguna manera dice, si A1 es diferente de A2, entonces f de A1 debe ser diferente de f de A2. Esto típicamente se ve con un dibujito así. Digamos que si este es el conjunto A, ¿cierto? Esta es una relación de A en A, ¿cierto? Aquí está A otra vez, ¿sí? Y entonces la función va de A en A, F. Entonces, ¿qué dice? Típicamente, ¿qué es lo que dice ser función? Ser función dice, vamos, aquí tengo un puntico, aquí tengo otro puntico, aquí tengo otro puntico. Entonces, cuando algo no es función, algo no es función si este señor está relacionado con alguien de acá y este señor está relacionado con alguien de acá. Entonces, si alguien está relacionado con dos del otro lado, eso no es función. Eso fue los que estuvimos haciendo, el ejercicio que estuvimos haciendo ahorita en el taller. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa ser uno a uno? Función. Entonces, primero que todo, que sí es función. ¿Sí? Pero digamos que para ser función, este tiene que estar relacionado con alguien aquí, este con alguien aquí, ¿cierto? Y este con alguien acá. Entonces, digamos que con este. Entonces tengo estos dos que están relacionados con el mismo señor aquí. O sea que tengo dos elementos diferentes cuya imagen f por f es la misma. Entonces, esos son los que llamamos que no son uno a uno. Eso es lo que dice esta definición. Dice, si la imagen es la misma, los elementos deben ser iguales. Entonces, la imagen de este y de este es la misma, pero no son el mismo. Entonces, esta función no es uno a uno. O sea que desde el punto de vista gráfico, ser uno a uno, esta, por ejemplo, está aquí, es uno a uno. ¿Cuándo se daña el ser uno a uno? Cuando hay dos que llegan al mismo. Digamos, si este llega allí también, inmediatamente se dañó el ser uno a uno. O sea, uno a uno significa efectivamente eso que estamos diciendo, uno a uno. O sea que uno de aquí con uno de acá, uno de aquí con uno de acá. Si pasa esto, como está aquí, en el cual hay tres elementos y aquí hay dos, pues para que sea uno a uno necesito que este no esté relacionado con nadie, porque si este está relacionado con alguno de estos dos, se daña el uno a uno. O sea que la única manera que esta función dibujito que yo puse aquí sea función uno a uno es que no sea total. O sea que haya un elemento que no esté relacionado con nadie. Porque donde él esté relacionado con alguien se daña la inyectividad o el ser uno a uno. Entonces, eso es lo que significa ser inyectiva o uno a uno. Que a dos elementos del dominio le corresponden dos diferentes en el codominio. Si a dos del dominio les corresponde el mismo, esa función no es inyectiva. ¿Listo, muchachos? Esa es la definición de inyectividad.
Ahora, la definición de sobreyectividad. Entonces decimos que algunas funciones no dejan ningún elemento del codominio sin ser asociado a algún elemento del dominio, entonces son funciones sobreyectivas. Formalmente dice que todo elemento del codominio existe un elemento del dominio que está asociado con él. En dibujitos, como los que dice ahorita, significa que si aquí tengo los elementos del, aquí los del codominio, digamos. Entonces, yo podría tener que este señor está relacionado con este de acá y que este señor está relacionado con este de aquí. Estamos preguntando por sobreyectiva, ¿no? No por uno a uno. Entonces, esta ya no es uno a uno, pero sobreyectiva lo que dice es que, y este señor relacionado con este de aquí. Entonces, esta función, este y este están relacionados con el mismo, y este está relacionado con el de aquí abajo, y este no está relacionado con nadie, o sea, nadie llega a él. Entonces, en el codominio, que es este, hay un señor, que es este, al que no llega nadie. Por lo tanto, no es sobre. No es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobre? Porque hay un señor que está desocupado en el codominio, que no le llega a nadie. Entonces, sobreyectiva dice que todos los del codominio tienen a alguien en el codominio que están relacionados con ellos. Eso significa sobreyectiva. Entonces, este ejemplo no sería sobre. ¿Listo? Esas son las dos definiciones nuevas. Unas relaciones. Entonces, ojo, entonces quiero aclarar algo. Uno puede decir que una relación es inyectiva sin que sea función. También puede decir que una relación es sobreyectiva sin que sean función. Una relación es inyectiva si una relación entre dos, entre A y B, A y B, es inyectiva si esto no sucede. Si esto no sucede. Si no sucede que haya dos diferentes relacionados con uno mismo. Eso es inyectivo. Una relación es sobreyectiva, aquí está A y aquí está B. Entonces, una relación es sobreyectiva si lo que no sucede es esto. Si no hay un señor, si no sucede que, digamos que, si no sucede que me dejen a uno por aquí suelto, o a varios. Si eso no sucede, es sobre. Pero si eso sucede, no es sobre. Entonces, dadas esas dos definiciones, entonces vamos a entenderlas en la realidad con Sócrates. Entonces vamos a ir a Sócrates otra vez, por favor. Vamos a lanzar otra prueba con inyectivas y sobreyectivas para ver si entendimos estos conceptos. Y esta es la primera pregunta. Tiene que ver con este ejercicio de aquí. Square, de natural, ya la que vimos ahorita, la que ya sabemos que era función. Entonces aquí nos estamos preguntando si es función porque ya sabemos que square es función. ¿Qué nos falta de square? Ver si es inyectiva o sobreyectiva o no. Entonces aquí nos estamos preguntando, diga si es, me debe salir algo así, diga si es sobreyectiva, si es inyectiva o si ninguna de las anteriores. O sea, si no es ni sobreyectiva ni inyectiva, contestan la A. Si es inyectiva, contestan la C. Y si es sobreyectiva, contestan la B. Si es inyectiva, contestan la C. Si es sobreyectiva, contestan la B. Y si no es ninguna de esas dos, contestan la A. Entonces, la pregunta es si esta función es square. Entonces, esa función es la que coge los números. Pero entonces aquí está como dominio los naturales, como dominios naturales, incluidos el cero. ¿Sí? Y la pregunta es si con dominios naturales esta función square es inyectiva o sobreyectiva o, o ninguna de las dos. Pero sabemos que es función, nosotros ya sabemos que es función. Entonces,
¿Cómo contesta uno si es, la niña que me contestaba muy bien, cómo contestaría uno si es inyectiva? Entonces uno dice, bueno, no sería inyectiva si yo pudiera encontrar un elemento natural y otro número natural, ¿cierto? Y que los dos llegaran al mismo. O sea, que este señor fuera el número A, que este señor fuera el número B, y tal que A al cuadrado, que es el que da aquí, fuera igualitico a B al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuáles dos números naturales diferentes, su cuadrado es el mismo? Es la pregunta. Entonces, si hay dos números diferentes cuyo cuadrado es el mismo, pues esa es la razón por la cual no es inyectivo. Ahora, si dos números diferentes, su cuadrado es diferente, entonces es inyectivo. Y para la sobreyectividad habría que ver si todos los elementos de los naturales son el cuadrado de alguien. O sea, si aquí llega alguien, si, por ejemplo, no sé, al 4, al 4 le llega a alguien, entonces digo, pues sí, el 2. Pero entonces a todos, si a todos les llega a alguien, si a todos les llega a alguien, entonces es sobreyectiva y si no, no. Tengo 11 respuestas, muchachos. Necesito que se animen a responder para que se confronten ustedes si esta función es inyectiva o si es sobreyectiva cuando es mirada sobre el dominio natural, es codominio natural. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo de cuál es el dominio del codominio, pues ser sobre significa que llega a todos los de aquí, ¿cierto? Catorce. Una respuesta más y miramos las respuestas. Listo. Para la mayoría es inyectiva, para algunos es sobreyectiva y para algunos no es inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, ¿por qué es inyectiva? ¿Sí? ¿Por qué es inyectiva? Pues porque, como les dije, para que no fuera inyectiva necesitaría que hubiera dos números diferentes cuyo cuadrado fuera el mismo. O sea, que 3 al cuadrado y 5 al cuadrado dieran lo mismo. O que 8 al cuadrado y 10 al cuadrado dieran lo mismo. Pues eso no pasa en los naturales, ¿cierto? Todo número elevado al cuadrado, pues es, o sea, si A y B son diferentes, A al cuadrado es diferente de B al cuadrado, A por A es diferente de B por B. De hecho, si A es menor que B, A al cuadrado es menor que B al cuadrado. 1 al cuadrado es menor que 5 al cuadrado. 10 al cuadrado es menor que 80 al cuadrado. Ahí no hay caso, esos son propiedades de los números naturales, por lo tanto esta función es inyectiva. Sobreyectiva, ¿por qué no es sobreyectiva? ¿Quién quiere decirme un número natural del codominio a donde no llegue nadie, que no esté relacionado con nadie? Por ejemplo, el 2 dice Marcel. Entonces, coja el 2 aquí. Entonces, ¿cuál es el número entero que elevado al cuadrado da 2? Pues no hay. 3 también dice Andrés Borja, también es verdad. No hay ningún número entero que elevado al cuadrado de 3. ¿Sí? 4 sí. 5 tampoco, por ejemplo. 6 tampoco. 7 tampoco. 8 tampoco. 8 hay un montonón. O sea, esta función no es sobre porque hay muchos a donde no llegan. O sea, es una función que no es sobreyectiva. ¿Cierto? Porque ¿quién tendría que llegar? Digamos que con lo que ustedes han dicho, no, la raíz de, pero la raíz de un número no siempre es un entero. O sea, la raíz de 9 sí da 3, pero la raíz de 8 no, la raíz de 10 tampoco, no da entero. Entonces, ese número elevado al cuadrado no va a estar aquí. El número que elevado al cuadrado de eso no es un número natural. Por lo tanto, hay muchos números naturales en el codominio que no están relacionados con nadie del dominio. Entonces, esa función no es sobreyectiva. Las respuestas correctas aquí es inyectiva. Porque sobreyectiva no es, y ninguna de las anteriores tampoco. Entonces, esos son los resultados. Miramos la segunda. La segunda es la misma función cuadrado, pero mirada entre el dominio de los enteros. Cuadrado mirada desde el dominio de los enteros y el codominio de los enteros. Entonces, díganme si es sobreyectiva, si es inyectiva o si no es ninguna.
La única diferencia con el anterior ejercicio es que el dominio y el codominio ya no son los naturales, sino los enteros. Entonces, ¿será que cambian algo? ¿Cambia la inyectividad? ¿Cambia la sobreyectividad? Muestra a ver, llevo 9 respuestas nomás. Entonces, las preguntas que hay que responderse. Empecemos. La otra no era sobreyectiva porque habían a donde no llegaba. Por ejemplo, me dijeron el 2 o me dijeron el 3. ¿Será que ahora, habiendo ampliado aquí el dominio de los enteros, si hay alguien que llegue al 2? ¿Quién sería ese alguien si lo hay? Y si no, pues no es sobre. ¿Será que ahora, por haber ampliado el dominio de los enteros, lo que antes pasaba que era que cada uno llegaba a uno solo aquí, ahora sí puede pasar que haya dos que lleguen al mismo? Esas son las preguntas que hay que responder. Si ahora sí hay dos que lleguen al mismo, dejó de ser inyectiva. Y si no, pues sigue siendo inyectiva. ¿Mm? Entonces, igual que ahorita, el 2 no hay nadie que llegue al 2 porque en raíz de 2 no es entero. O sea que no me sirvió tampoco ampliarlo a los enteros para poder tener quien llegue al 2 o quien llegue al 3 o quien llegue al 5. O sea que no es sobre. Pero inyectiva resulta que ahora, ¿por qué no es inyectiva? Entonces, muy bien, Marcelo. Entonces yo cojo el 3 por ejemplo, y el menos 3, los dos van a llegar al 9. Pero, porque 3 al cuadrado es 9, porque menos 3 al cuadrado es 9. O sea que ahora hay dos elementos del dominio que llegan al mismo elemento en el codominio, por lo tanto no es inyectiva, no es 1 a 1. Perfecto. Entonces la respuesta correcta es ninguna de las anteriores, ni es inyectiva ni es sobreyectiva. Vamos a ver cómo nos fue ninguna de las anteriores. Los que dijeron que era inyectiva ya vieron por qué no. Por ejemplo, menos 3 y 3 van al 9, o menos 5 y 5 van al 25. O sea, ya hay dos del dominio que llegan al mismo sitio en el codominio. Entonces no es inyectiva. Los que vieron que era sobreyectiva ya vieron por qué no. Porque el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, todos los que no son cuadrados perfectos no tienen quien les llegue a ellos. Entonces no es sobreyectiva porque hay elementos del codominio a donde no llega nadie. Siguiente, vamos a ver esta. La misma función square, solamente que el dominio son los reales y el codominio los reales positivos. Entonces, si el dominio son los reales y el codominio son los reales positivos, entonces la pregunta es si todo elemento del codominio tiene un elemento en el dominio que llega a él, y si sigue siendo inyectiva o objetiva y todas esas cosas. Entonces, el problema que tenemos ahorita, por ejemplo, con el 2. Entonces, ¿quién número elevado al cuadrado da 2? Ahora, como son los reales, no los naturales, no los enteros, entonces por aquí estará raíz de 2. Y raíz de 2 va a llegar a 2 sin problema. ¿Cierto? Luego, el problema que teníamos ahorita de sobreyectividad quedó resuelto porque en el conjunto, como en los dominios son los reales, ya sí encuentro quién llegue a él. ¿Mm?
el problema de inyectividad quedó resuelto, es la pregunta. Entonces, así como raíz de 2 llega a 2, por ejemplo, menos raíz de 2 también llega a 2. O sea que esta es una función que no es inyectiva. Igual, 5 llega a 25 y menos 5 llega a 25. O sea, los mismos ejemplos de antes siguen funcionando ahorita, porque en los reales hay positivos y negativos, y tanto el positivo como el negativo, como lo dijo Marcelo ahorita, elevado al cuadrado, van a llegar al mismo número. Entonces, esta no es inyectiva, pero sí es sobre. Pues la respuesta correcta aquí sería sobre. Vamos a ver qué dijeron ustedes. A ver si me llevo la sorpresa. Ninguna de las anteriores. Todavía hay, fíjense que no, sí es sobreinyectiva. Inyectiva no. Inyectiva no es por lo que les dije, por ejemplo, menos raíz de 2 y raíz de 2, o 5 y menos 5, llegan todos al mismo número. Y no es sobre. Y la última, vamos a ver si todas me la contestan perfecta a todos. La función square, pero con los reales positivos y los reales positivos. Esa relación square es función, ya lo vimos, es inyectiva, es sobreyectiva, o no es nada de eso. El dibujo, les hago el dibujo, tengo los reales y tengo los reales positivos. ¿Qué digo? Tengo los reales positivos, y aquí también tengo los reales positivos. Entonces la pregunta es, ¿todo real positivo tiene 1 que elevado al cuadrado de él? Si es así, es sobre. La otra es, ¿habrá 2 reales positivos cuyo cuadrado del mismo? Diferentes cuyo cuadrado del mismo. Si la respuesta es no, es inyectiva. Y si alguna de las dos, si ninguna de las dos, pues es ninguna de las anteriores. Llevo 7 respuestas, no más que 7 respuestas. 8, 9, 10, eso, anímense. 11, 12, sigan. Vamos a tratar de que solo salgan las verdes. Entonces, si este señor se llama X, ¿quién es el elemento del dominio elevado al cuadrado de X? Pues entonces raíz de X. Como son solo los positivos, menos raíz de X también funciona, pero no está en el dominio. Entonces, solo hay uno del dominio que llega al codominio, que es X. Y por eso mismo, entonces, es sobre, porque raíz de X sí existe, sí está. Ya no son los naturales ni los reales, ni los enteros, ni los reales. Y es inyectiva porque no están los negativos. Entonces, no hay los que dañaban toda la inyectividad de los negativos, porque un negativo elevado al cuadrado da lo mismo que el positivo elevado al cuadrado. Entonces, aquí como ya no están los negativos, no hay posibilidad de que eso suceda. Entonces, la respuesta correcta aquí sería es sobre y es inyectiva. Miremos entonces qué contestaron. Es inyectiva y es sobre. Tengo uno que dijo que ninguna de las anteriores. Espero que haya entendido por qué, o no sé si lo hacen a veces a propósito por jugar, pero bueno. Es sobreyectiva porque, bueno, ya lo dijimos por qué. Entonces, eso es el concepto de sobreyectividad e inyectividad. Entonces, en un examen, en un quiz, pueden salir preguntas de ese estilo de considera la siguiente relación, diga si es función o no es función,
diga si es inyectiva o no es inyectiva, diga si es función inyectiva, entonces tendría que ser función e inyectiva, diga si es función sobreyectiva, entonces tendría que ser función y sobreyectiva. Si preguntan solo si es inyectiva, es como relación, no como función. Si preguntan solo si es sobreyectiva, es como relación, no como función. Si preguntan si es función sobreyectiva, entonces tienen que mirar que sea función y sea sobreyectiva, etc. O sea, estas definiciones son definiciones sobre relaciones que se aplican a funciones. Y para terminar, entonces decimos que una función se llama biyectiva si a su vez es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? ¿Para qué sirven las funciones biyectivas? Entonces miramos lo siguiente. Dado una función de A en B, ¿qué podemos decir de la traspuesta? La traspuesta entonces es una relación de B en A. Ya sabemos que la relación traspuesta existe. Entonces la relación traspuesta iría del codominio en el dominio, o sea, de B en A. Pero la pregunta es, ¿la relación traspuesta es una función? Si f era una función, ¿la relación traspuesta es una función? ¿Mm? Entonces tratemos de hacer un dibujito para mirarlo. Si yo tengo una función de A en B, ¿qué significa que sea función? ¿Qué significa que sea función? Significa que a cada elemento del dominio le corresponde uno solo del codominio. O sea, a este le corresponderá 1, a este le corresponderá 1, ¿cierto? Pero lo que no puede pasar es que de aquí salgan 2. O sea, que de aquí salga otro no puede pasar. ¿Por qué? Porque entonces no sería función. Entonces, visto de aquí para allá, esto es una función. La pregunta es, la traspuesta es ver este gráfico de aquí para allá. Esa es la traspuesta. Ver el gráfico de aquí para allá. La pregunta es, si de aquí para allá, si de izquierda a derecha era función de A a B, ¿de B a A también es función? ¿O de qué depende que sea función? Juan Esteban me dice depende de si es inyectiva. Entonces, hagamos una que no sea... Esta que pusimos aquí era inyectiva. Para que no fuera inyectiva necesitaría, por ejemplo, que este llegara aquí también. Listo. Esta F es función, porque de aquí solo salen a uno de allá. Pero no es inyectiva porque hay el primero y el tercero salen aquí al segundo. Cuando la miro de B a A, entonces resulta que de este señor salen 2. Uno para allá y uno para allá. O sea que la traspuesta no es una función. O sea que lo que dijo Juan Esteban tiene razón. Si la función original no es inyectiva, la traspuesta no es función. Entonces, ¿qué necesito para que la segunda, para que la traspuesta sea función? Que la función original sea inyectiva. Si no, la traspuesta no es función. Listo por ahí. Siguiente pregunta. ¿Qué necesitaría para que la traspuesta, para que, ¿qué necesitaría para que la traspuesta fuera sobre? ¿Qué necesitaría para que la traspuesta fuera sobre? Por ejemplo, aquí la traspuesta es sobreyectiva, en esta que estoy mostrando aquí. La traspuesta es mirada de B a A. Entonces Marcelo dice, no, ¿por qué? Pues porque este señor está suelto. Entonces mirado de B a A, este señor no le llega a nadie. Entonces no es sobre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitaría para que fuera sobre? Que la función original que tuviera, que fuera. Para que la traspuesta fuera sobre necesitaría, ¿qué necesitaría yo? Necesitaría que de aquí saliera para alguna parte, porque si no sale para alguna parte, a la de vuelta no llega nadie. Ahora, si llega a salir para esta, que lo hace no inyectiva, ya la traspuesta es sobre, pero no es función. Entonces uno como que necesitaría otro por aquí,
No. Para que la traspuesta fuera sobre y no se dañara que no fuera función. Entonces, como que estamos viendo que para que una función, para que su traspuesta sea función, necesito que sea inyectiva. Y para que su traspuesta sea sobre, necesito que la original sea total. Entonces, si la original es total, o sea, de todo sale alguien, entonces la traspuesta es sobreyectiva, porque a todos les llega algo. Si la original es inyectiva, entonces la traspuesta es función. ¿Sí? Pero todavía podía pasar cosas como esta. Todavía podían pasar cosas como esta. Como que podría pasar, ¿no? Ah, no. Todavía, o sea, yo iba a decir que podían pasar cosas como esta, pero cosas como esta no pueden pasar porque la función, entonces la original no sería función. Si la original es función, entonces yo aseguro que la de vuelta sea, eh, si la original es función, yo aseguro, no, esta sí es función, no, esta no es función. Si como la original es función, la de vuelta es 1 a 1, mejor dicho. Entonces, esas son las cosas que intuitivamente quedan mirando ese dibujo. Entonces, formalmente, se dice que una función se puede invertir, o sea, se puede transponer como función si la transpuesta es función. O sea, una función es invertible si la transpuesta es función. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de ver en los dibujos? ¿Cuándo la transpuesta es función? Cuando la función original es inyectiva. ¿Cuándo la transpuesta total? Cuando la función original es sobreyectiva. ¿Y cuándo la transpuesta es sobre? Cuando la función original es total. Entonces, uno va a tener una cosa así. Si f, la función es total y biyectiva, entonces la función f es invertible y su inversa, o sea, la transpuesta, es total y biyectiva. O sea que uno va a poder hablar de invertir funciones cuando sean totales y biyectivas. De las que vimos ahorita, solo esta es biyectiva, por lo tanto, esta función también se puede ver la inversa, que sería la raíz cuadrada, y también sería total y biyectiva, entre R más y R más. ¿Para qué sirven las biyecciones? Termino con eso. Las biyecciones, si uno tiene un conjunto A, voy a ponerlo aquí, y aquí tengo un conjunto B, y quiero hacer una función entre A y B que sea biyectiva. Entonces, supongamos que aquí tengo 3 elementos. Entonces, quiero que sea biyectiva. Entonces, este señor tiene que llegar a alguien de aquí. ¿Cierto? Biyectiva. Y este señor tiene que llegar a alguien de aquí, pero no puede llegar al mismo porque no sería biyectiva. Entonces necesito otro señor aquí para que este llegue allá. Y este señor tiene que llegar a alguien de aquí, pero no puede llegar ni a este ni a este porque entonces no sería biyectiva. Entonces tiene que llegar a alguien de acá. ¿Cierto? Entonces, fíjense que para que sea biyectiva necesito como que si aquí hay un elemento, aquí haya otro que lo reciba. Si aquí hay un elemento, aquí haya otro que lo reciba. Uno podría tener aquí otro y esta función es una función, ¿sí? Que no es biyectiva porque no es sobre, pero cuando yo voy a mirar la inversa, entonces de aquí no saldría nadie para allá, o sea, no sería total. Entonces, si yo quiero que sea biyectiva y total, si yo quiero que sea biyectiva y total, ¿qué debe pasar? ¿Qué se cumple entre el número de elementos de A y el número de elementos de B? Deben ser iguales. Entonces, típicamente uno usa la biyectividad para mirar si dos conjuntos de elementos tienen el mismo tamaño. Entonces, una función total y biyectiva significa que el conjunto A y el conjunto B tienen el mismo tamaño, como aquí, 4, 4, 5, 5. Si llega uno aquí más, la vuelta ya no es total, ya no es total. A la ida no es sobre. Entonces, para que sea total y biyectiva, yo necesito que todos tengan con todos. Y la única forma que eso suceda es que haya tantos elementos aquí como tantos elementos aquí, para que haya una correspondencia 1 a 1 y no falte nadie. Entonces, ¿para qué se usa la biyectividad? Típicamente para demostrar que dos conjuntos tienen el mismo tamaño.
Entonces, dos conjuntos de tamaño 5, pues es fácil, digo este con este y los ocupo. Dos conjuntos de tamaño 6, pues el uno con el uno, el dos con el dos, bueno, y así los relaciono. Pero ¿qué pasa si tengo conjuntos infinitos? Entonces, si tengo conjuntos infinitos, la cosa ya no es tan sencilla y resulta que el tamaño de los enteros es igual al tamaño de los naturales. Entonces, ¿quiénes son los naturales? Y esta es la primera gran sorpresa que tiene aplicaciones de lo que estamos viendo el día de hoy. Porque los naturales están, no sé, un poco de naturales, está el 2, el 1, el 0, el -1, el -2, y así sucesivamente. Esos son los enteros, ¿cierto? Y los naturales, ¿quiénes son? El 0, el 1, el 2, el 3 y de ahí en adelante. Yo les estoy diciendo que hay tantos números aquí como aquí, que es igual, que hay tantos naturales como enteros y tantos enteros como naturales. ¿Cómo la ven? A pesar de que los naturales están incluidos propiamente en los enteros. O sea, hay números enteros que no son naturales. El -1, el -2, el -3, todos son enteros que no son naturales. Sin embargo, desde el punto de vista de tamaño, son idénticos. Hay tantos números enteros como números naturales. ¿Cómo la ven? ¿No les parece mágico eso? ¿Cómo puede haber, si aquí están 0, 1, 2, 3 y aquí están 0, 1, 2, 3? Es más, uno dice, pues, ¿cómo así? Si hago una biyección, la haría entre estos de aquí y esto, y todos estos me quedarían por fuera. Diría uno. Pero espérense, a ver si puedo cambiarle el color a esto. ¿Listo? Imagínense que yo digo, bueno, el 0 de aquí a este 0 lo voy a relacionar con este 0 de acá. Voy a hacer la relación. Al 1 con el 1. Al -1 con el 2. Al 2 con el 3. Al -2 con el 4. Y así voy intercalando, uno de allá con uno de acá, uno de acá con uno de allá, uno de acá con uno de allá, uno de acá con uno de allá. Así voy intercalando. Eso que estoy construyendo sería una relación, una función biyectiva. Por lo tanto, por cada número de aquí habría un número de aquí, por cada número de aquí habría un número de acá. Es una función biyectiva. Por lo tanto, el número de enteros es igual al número de naturales. Son infinitos, pero el tamaño de esos infinitos es el mismo. Es decir, hay tantos infinitos números naturales como tantos infinitos números enteros. Cosa diferente, muy diferente. También podemos probar lo mismo. Y se los dejo esto como curiosidad. Podemos probar lo mismo, o decir lo mismo, mejor dicho, de los números racionales. Los números racionales también están incluidos. Los números racionales también están incluidos, los racionales. Los conocen, los llaman Q. También están incluidos en Q, pero también es igual el tamaño de Q. O sea, hay tantos racionales como números naturales. Lo que sí es diferente es con los números reales. Por fin, ahí sí no es cierto. El tamaño de números naturales y reales es menor que el tamaño de números reales. O sea, hay diferentes tamaños de infinitos. El infinito de los naturales es más chiquito que el infinito de los reales. Pero el infinito de los naturales, de los enteros y los racionales es igual de grande. Simplemente son curiosidades que quería dejarles en la cabeza. Uno tiene que aprender y van a salir preguntas en el examen de diga el tamaño, si este, nada de estas cosas, pero son curiosidades de las matemáticas con los tamaños de los conjuntos y tienen que ver con las funciones. Porque una función biyectiva entre dos conjuntos significa que los dos conjuntos son prácticamente el mismo, solamente con una transformación yo los veo como iguales.
iguales de tamaño, iguales de todo. Pero resulta que cuando hago sobre conjuntos infinitos, quiere decir que hay diferentes tamaños de infinitos. Y está el infinito de los números naturales, que se llama un infinito enumerable, porque yo puedo enumerar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el 1.000.000, no sé qué, el 3.000.000, no sé qué, cualquier número puedo enumerarlos. Y está el infinito no enumerable, que es el de los reales, donde los números reales no son enumerables. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir cuál es el primer número real. Usted me dice, ¿cuál es el primer número real después del cero? Por decir, el 0.1, yo le digo, no, el 0.01. El otro le dice, no, el 0.0001. O sea, no hay un primer número después del cero. Cosa que sí pasa con los naturales. ¿Cuál es el primer número después del cero? El 1. No hay otro. Entonces, esas propiedades hacen que los infinitos sean más grandes y los reales que los naturales.